Muy buenas. Recientemente veíamos en los medios de comunicación, de hecho a nivel mundial se informaba de la posibilidad de un asteroide que en el 2032 tendría una posibilidad, un porcentaje determinado incluso, de poder impactar contra la Tierra. Aunque bueno, se nos ha tranquilizado diciendo que en las siguientes mediciones o en las siguientes observaciones, pues de meses y próximos años, se podrá acotar mejor la información al respecto de esa ampliación de probabilidades o al contrario, ¿no? Incluso cabría la posibilidad de que se descartara la posibilidad de que impactara finalmente porque hubiera cambiado suficientemente los suficientes grados la trayectoria. En cualquier caso, dudo un poquito de que si las investigaciones al final apuntan a que el porcentaje de probabilidades aumente respecto a la posibilidad de colisión, dudo mucho que nos lo digan alegremente, ¿no? Como mucho se esperarían hasta poco antes de la evacuación, pero en fin. Recordaréis la película esta de No mires para arriba, ¿no? Con Leonardo DiCaprio y demás, que, bueno, la película está muy simpática, la verdad, ¿no? Pero llama un poco la atención que quisieran poner tanto hincapié los científicos en que se alertase a la ciudadanía. En realidad no sé si es lo más prudente, ¿no? En esas circunstancias. Pero en fin, nosotros aquí, gracias a las investigaciones modernas, pues parece que se da por sentado que el hecho de la desaparición de los dinosaurios, que eran los amos del planeta, pues fue debido a la caída de un asteroide, ¿no? Y realmente, merced a todas las conclusiones de los estudios que se han llevado a cabo en las últimas décadas y con las tecnologías y los recursos de que se dispone hoy, pues podemos estar en condiciones de sopesar mucho mejor los riesgos y las consecuencias que podría devenir la caída de un sólido de estas características. En realidad, con el tema de los dinosaurios, pues parece ser que fue como un reseteo al planeta, porque se habla de que fue un 75% de la vida del planeta lo que se perdió, ¿no? Y bueno, pues el proceso más o menos lo conoceréis la mayoría. En algunos aspectos es parecido a las consecuencias de un ataque a lo bestia nuclear, si a los eh, enloquecidos líderes les diera por hacerlo en vez de desarmarse, como en la época de Gorbachev. La cuestión es que los efectos pues tienen desencadenan una serie de eventos que efectivamente pues son absolutamente de colapso del planeta, ¿no? Porque al parecer una piedra de esas características no sé, a mucha más velocidad que un misil, ¿no? Va a 60 y pico mil kilómetros por hora y son pues miles de toneladas, ¿no? Eso al final cuando impacta con la Tierra es como cuando diéramos con una alfilera en la puntita a un huevo. Digamos, la cáscara del huevo acusaría enseguida el impacto, con la diferencia de que en lo que respecta al planeta, pues lo que se consigue es que afecte a las placas tectónicas, perdón, y active todos los volcanes que están conectados y bueno, en fin, todo el tema de los terremotos, etcétera, y eso lo que es el propio rebote de muchos de los elementos, fragmentos del meteorito al impactar, que rebotarían otra vez hacia el cielo, más todos los volcanes que activarían tirando humo con cenizas y polvo a la atmósfera, los incendios tan brutales que se llevarían a cabo y demás, sería lo que afectaría a la pérdida de luz y en pocas semanas, pues la vegetación muerta, los animales, una caída rápida de las temperaturas y así colapsar pues una gran parte del planeta. Aquí tenemos ahora a la vista lo que se llama la nube de Oort, que es esa burbuja circular que al parecer rodea, que va mucho más allá de nuestro sistema solar
y que está, lógicamente, pues más allá del propio cinturón de asteroides de Kuiper, que es lo que se nos intenta representar ahí con esa especie de rosquilla gris alrededor del sistema solar. Muchos de los sólidos que existen y algunos de los que están registrados provienen de ese cinturón de asteroides de Kuiper, que es la rosquilla, sabemos, gris en medio, pero que el mayor peligro aún es el de millones, dicen los expertos, millones de cometas y asteroides que hay en lo que es la nube de Oort. Y tengamos en cuenta que ahí las órbitas de las que hablamos son órbitas que pueden tardar generaciones desde que pasa el objeto por un punto y vuelve a pasar por el mismo punto. Pueden ser siglos o incluso milenios. Entonces, esos son absolutamente incontrolables. Y por supuesto, hay asteroides que incluso tienen lunas girando alrededor de ellos. Quiere decir que son casi planetas enanos, ¿no? Entonces el riesgo potencial siempre está ahí. Tengamos en cuenta que hace poco, cuando nos informaban de que existe el riesgo supuesto de que caiga en el año 2032, no se nos habló del que pasó desapercibido en 2013, en Chelyabinsk. Este de Chelyabinsk, que parece ser que era de unos 15 metros de diámetro y que bueno, que a una distancia similar a la que habría de Murcia a Puerto Lumbreras, rompió cristales, ¿no? Que de hecho hubo 1000 y pico de heridos, afortunadamente todos leves. Y repito, estos son 15 metros de diámetro, pero es que el que dicen que podría caer en el 32 es más del triple de diámetro como mínimo. Es decir, se trata de 50 metros a 80, con lo cual, pues la masa que tiene es mucho más destructiva. Este del 2013 de Rusia pues cayó además, al parecer y afortunadamente, en un lago. Muchos os acordaréis de aquel que cayó en Siberia en el 1900 y poco, que también se ve que destruyó millones de árboles en un montón de hectáreas y demás, que fue devastador, pero que afortunadamente pues cayó lejos de zona urbanizada. Si bien es cierto de que nuestros científicos tienen registrados varios miles de objetos danzando por el espacio, porque sus órbitas son relativamente pequeñas, pensemos en que, por ejemplo, décadas atrás, cuando pasó el cometa Halley, me parece que tarda otros 70 y tantos años en volver a pasar, pero eso en realidad son órbitas relativamente pequeñas. Ya digo, porque existen objetos pues, que sus órbitas son pues, brutales, descomunales, ¿no? Y que no se sabe. De ahí que, en fin, es curioso que muchas civilizaciones, desde el Nibiru, ¿no? El planeta ese Nibiru, que posiblemente se trate de un gran asteroide, ¿no? Pues que también está en la cultura babilonia, de la misma manera que la estrella Ajenjo en la Biblia, ¿no? Que lógicamente no es una estrella, pero que la analogía es la más inteligente a la que se puede recurrir con los conocimientos del momento, ¿no? Y por las características visuales de el clarividente al que le fue dado ver esas circunstancias, ¿no? Porque es lo que me ha animado, una de las cosas que me ha animado a hacer este vídeo en mi canalito familiar, es precisamente el hecho de que lo que es el estudio de los meteoritos empezó hace nada. Es decir, en el siglo XVIII creo que es cuando empezó el estudio de los meteoritos. Hasta entonces se pensaba que es que algunas piedras que habían caído del cielo, pues que podían ser objeto de que primero las había levantado el viento o un huracán y después pues se habían precipitado otra vez, o que provenían de volcanes aunque estuvieran lejos, y bueno, eran explicaciones mucho más creíbles que pensar que caían del cielo. Y estamos hablando, ya digo, del siglo XVIII. En esta imagen estamos viendo más delgadito el cinturón de asteroides de Kuiper, bueno, en el que hemos visto. Y esto es una fotografía de alguien que estuvo rápido y fotografió lo que efectivamente, pues un profeta que le fuera dada esa visión, pues pudo interpretar como una estrella, ¿no? Como la estrella Ajenjo. Ajenjo, como sabéis que es una planta amarga
y de ahí pues el nombre de estrella Genjo en esa parte de la Biblia que lo explica, del Apocalipsis. Realmente, si no supiésemos nada de meteoritos, pues la verdad es que un crío pequeño diría, mira papá, mira mamá, una estrella, ¿no? Efectivamente es lo que parece. Y es lo fascinante de esto respecto a lo que para mí es la primera profecía que habla de asteroides, ¿no? En Apocalipsis, porque no solo describe físicamente el asteroide sin saber lo que está describiendo, sino que da después las consecuencias del impacto del asteroide. Sin saber, digo, hace 19 o 20 siglos, Juan, el que escribió este Apocalipsis, que desde luego se supone que no era el discípulo de Jesucristo directo, porque esto se escribiría en el siglo I de nuestra era o casi el II, en la isla de Patmos. Desde luego se hacía llamar Juan, este hombre, y el libro del Apocalipsis es el último que se añadió, digamos, a la Biblia, o que se adjuntó, y no con el consenso de todo el mundo. Esta que vemos ahora, pues es lo mismo, ¿no? El objeto este que cayó, bueno, no sé si será este el de Chelyabinsk, sería desde otra latitud, claro, desde la otra orientación. Supuestamente es el de Chelyabinsk, que desde luego tenía más o menos ese ángulo de caída, que eso influye determinantemente en el poder de destrucción, el ángulo de caída, de igual manera que lo haría cualquier proyectil, ¿no? Respecto al objeto final con el que choca. Un impacto, por ejemplo, de un objeto de tipo dinosaurico, si se me permite la expresión, que caiga además en la absoluta vertical, ¿no? En 90 grados con respecto al plano de la Tierra, pues será mucho más devastador incluso que si va a dar pues de lado y demás. Porque, en fin, la activación de los volcanes va a ser muy rápida si cae en tierra y la incidencia que va a tener en la placa tectónica correspondiente, pues va a ser mayor que si diera pues como de refilón, como si dijésemos, ¿no? Es que daros cuenta, es alucinante que un objeto, este de Chelyabinsk, a 80 kilómetros, imaginaros dos ciudades con esta distancia, que a 80 kilómetros por la onda expansiva pues rompa los cristales, ¿no? Y bueno, no deja también de llamar la atención que por mucho control que parezca haber de todos los observatorios y junto con muchos aficionados avanzados de la astronomía que han colaborado muchas veces de manera significativa en muchos descubrimientos y muchos avances de la ciencia en su conjunto, pero que este objeto de Chelyabinsk parece ser que pasó totalmente desapercibido. Bueno, hubiera estado bien ya que en ese momento se hubieran creado determinados protocolos, ¿no? Que, bueno, parece ser que es ahora la ONU ha decidido ponerlos en marcha o en conocimiento con el evento que podría suceder en cuestión de 7 añitos. Si cayera en el agua, que es lo más probable por aquello de que el 75% de la bola es agua, ¿no? Si cae en el mar, también si cae muy vertical podría afectar, por supuesto, las placas tectónicas igualmente por la masa y por el desplazamiento de agua, etcétera. Y bueno, el maremoto está asegurado, ¿no? Es decir, que causaría terremotos acuáticos, lo que llamamos tsunamis ahora, creando pues unas olas tremendas y los científicos nos están diciendo que todos los continentes verían afectado su litoral si cayera un objeto importante, todos los litorales de todos los continentes. Cuando leí esto me dio por mirar cuánta gente vive en el litoral y resulta que es el 40% de la población mundial. El 40%, casi la mitad, está en el litoral, viven cerca de la costa. Entonces, un evento de este tipo, bueno, pues la gente que estuviera más cerca de las costas, a no ser que hubiesen podido estar advertidos con suficiente antelación, pues correrían muchísimo riesgo, ¿no? De perder la vida en el caso. Y bueno, ya hemos visto que en el caso de que caiga en la Tierra, pues ya sabemos, ¿no? Lo comentado, que todo el tema de los humos, las cenizas, tanto de los volcanes activados
como la de millares y millares de incendios brutales que se producirían por todos sitios, incluso debido a los rebotes de fragmentos del meteorito al impactar, que volverían otra vez al cielo para volver a caer muy desperdigados, muy diseminados a cientos de kilómetros, pues ayudando a colapsar en la atmósfera circundante de la Tierra y tapar literalmente pues la entrada de los rayos solares, ¿no? Que impedirían pues la fotosíntesis de toda la vegetación, que bueno, pues no duraría muchos días, ¿no? En cuestión de semanas sería la muerte de todo lo que es la vegetación. Y como ya sabéis, pues inmediatamente vendrían los animales herbívoros, luego sus depredadores, los carnívoros, con ellos nosotros, ¿no? Y también se contempla la posibilidad de que según el tamaño esto pudiera afectar de una manera más local, quizá a una parte del planeta, ¿no? A una cuarta parte, a una tercera parte del planeta. Concretamente, la información, aquí veis en esta representación sale un mapa con todos los puntos volcánicos del planeta. Quiero dejar bien claro que no pretendo en lo más mínimo hacer como proselitismo de la Biblia o algo así. Lo que tampoco soy es ciego, ¿no? Es decir, si resulta que en el Apocalipsis me estoy quedando fascinado de que está relatando lo que es la caída de un meteorito, cuando el profeta en esa época no tenía ni remota idea de lo que eran los meteoritos, que como mucho habla de una estrella caer y demás, es decir, que la clarividencia la tuvo. Es decir, lo más improbable aquí, incluso para el más ateo, lo más improbable es que se imaginara un cuento y que coincidan todos los detalles con lo que hoy en día se sabe que es un asteroide o un cometa. Eso es mucha casualidad, demasiada casualidad. Es verdad que no todo el mundo cree que hay personas que tienen dones, ¿no? Que tienen, pues, bien sea mediante sueño, o bien incluso telepáticamente, o incluso que, no sé, hay cosas más extrañas de lo que muchas veces se piensa que existen y no por ser extrañas dejan de ser reales, ¿no? Pero que, en fin, yo comprendo que hay muchas personas aún que si no se puede despedazar en un laboratorio no creen en ello, ¿no? En ese sentido, yo me atrevería a invitar a las personas a abrir la mente en que no siempre la ciencia nos da las respuestas a todo de manera anticipada, ¿no? Hoy en día podemos releer cuestiones proféticas bíblicas y darles un sentido muy lógico y muy científico, pero en aquella época, y es por lo que yo les doy gran valor a ciertas cosas, no digo que no me he leído de cabo a rabo la Biblia, ¿no? O algo así, pero hay cosas que me han llamado poderosamente la atención y entre ellas está precisamente el tema del Apocalipsis, que relata temas como estos del asteroide, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que en Apocalipsis capítulo 8, versículos 7 y 12, ¿no? En fin, ponen a los ángeles con la trompeta y demás, habla, granizo y fuego mezclado con sangre caerá a la tierra. Pues simplemente creo que se puede tratar de la composición de los cometas que llevan hielo y el fuego, pues el lógico al friccionar con nuestro escudo atmosférico a 60 y pico mil kilómetros por hora y mezclado con sangre, claro, que es hierro fundido, que se ha encontrado en meteoritos. Todo cuadra. Es decir, está explicando lo mejor que puede y de hecho maravillosamente bien pues lo que es los efectos de lo que está cayendo de esos proyectiles que están cayendo, que son fragmentos de un meteorito. O sea, lo está explicando muy bien. Científicamente es explicable al 100%. O cuando habla, por ejemplo, de que el agua se queda amarga, ¿no? De los lagos, de los ríos, y de que se mueren los peces en el agua, etcétera y tal. Y eso, pues, la ciencia nos lo ha corroborado, nos lo está diciendo, que el ácido nítrico que lleva los meteoritos y otro tipo de sustancias, etcétera, pues que efectivamente darían acidez al agua y la haría tóxica y la gente podría morir igual que los animales, ¿no?
De manera que cuando habla de agua amarga, pues es lógico suponer y hacer la analogía de que se está tratando de la acidez de la que nos hablan los científicos que se produciría en un caso con esos ácidos, etcétera. Es decir, es lo que es alucinante y fascinante, que en ese libro, ese añadido del Apocalipsis de Juan, que no es del discípulo de Jesucristo, sino que es de un hombre que se llama Juan, pues que era clarividente, era vidente, era sensitivo, era precognitivo, era profeta, porque de hecho lo añadieron a la Biblia, fue, me parece, el último libro que se añadió a la Biblia, y no con el consenso de todo el mundo, pero que para mí tiene todo el respeto del mundo el hecho de que esté describiendo un meteorito y además, o mejor dicho, un cometa en este caso, por el tema del granizo, ¿no? Del hielo, que esté describiendo características de un asteroide, de un cometa, cuando hasta el siglo XVIII no hemos empezado a estudiar por qué caían las cosas, pero qué es esto y demás, que se mantenía como razonable el hecho de pensar que un meteorito pues fuera una piedra que es que se la había llevado el viento primero, ¿no? Un huracán, o que se la hubiera escupido un volcán, aunque fuera a muchos kilómetros. Era más verosímil, como decimos, que pensar que es que cayeran del cielo. ¿Cómo van a caer del cielo? Si en el cielo lo que hay es nubes y tal, ¿no? O sea, era un poco contraintuitivo. De manera que por eso le doy valor y por eso lo comparto, porque me parece fascinante, pues que en ese libro y ya digo, no voy a entrar, no es una cuestión religiosa, repito, yo no soy religioso, ¿no? Otra cosa es que tenga mis particulares creencias, ¿no? De la trascendencia y etcétera. Pero lo que es religioso no lo soy. Pero repito, insisto, no por ello debemos dejar de ver lo que es obvio y evidente, y es que un señor clarividente, y particularmente creo en los clarividentes, no digo en estas personas que se hacen pasar por adivinos tal, sino que existen en realidad, hay personas que tienen el don de la clarividencia, de la evidencia, y de hecho, pues aquí en este mismo vídeo, pues aporto algunos datos y pruebas irrefutables de ello, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería la consecuencia del congelamiento por las inmediatas y rapidísimas bajadas de temperaturas que produciría la falta de sol en unas cuantas semanas con el cielo tapado, que no pudiera pasar los rayos solares y la luz. Pues enseguida las bajadas de temperatura podrían hacer enseguida hacer inhabitable una zona determinada, ¿no? Desde luego hay muchas cosas que se van cumpliendo, entre otras, y hay que reconocer bueno, que es la pura verdad, que la propia Biblia en su Apocalipsis precisamente, pues hablaba de que iría habiendo cada vez más apostasía, que la gente cada vez creería menos en nada, ¿no? O en nada que fuera antiguo, ¿no? Y esto se está cumpliendo efectivamente, ¿no? Pero es que eso además ya nos lo dijo Nostradamus en su momento y también una persona muy respetable en el tema de la clarividencia y del cumplimiento de profecías y de hechos que han sucedido ya, de hecho, que es el señor Benjamín Parravicini, argentino, ¿no? Supongo que de ascendencia italiana por el apellido, ¿no? De aquellos que emigraron en el siglo XVIII o XIX para Argentina. Y realmente, pues llama la atención la precisión también, ¿no? El hombre este Parravicini, os invito a que cuando podáis le pegáis un vistazo en internet porque es alucinante. Y os voy a dar alguna referencia de él para que veáis que no es ningún farsante. Está constatado científicamente, si queréis la palabra, en 1939 dejó escrito que cosas como, por ejemplo, él lo que hacía era psicografías y pictografías, hacía dibujos así muy a lo Dalí, ¿no? Muy, muy esquemáticos. Eh, y entonces visionó, por ejemplo, que el mecanismo desalojaría al hombre. Repito, el mecanismo desalojaría al hombre. Y efectivamente, hoy ya lo hablamos, que la robótica va a desplazar trabajadores. Eso lo dijo en el 39. Y ahí están los libros antiguos que lo constatan. Es decir, y este hombre, ya digo, habló de un impacto de un asteroide contra nuestro planeta. Otro ejemplo de que no es ningún farsante. En 1938, Parravicini dejó escrito y dibujado que llegaría el átomo y reinaría. O sea, es alucinante. Llegará el átomo y reinará. Realmente estos hombres tenían un don.
o se le era facilitada esa información. Lógicamente, ¿no? De alguna manera se les hacía llegar. Hay muchas maneras que una persona puede captar ideas que son informativas, incluso durmiendo, en el sueño. Por supuesto que creo que existe la telepatía y otro tipo de cosas que simplemente pues no se pueden demostrar científicamente. Y ya sabemos que todo lo que no se pueda demostrar científicamente, porque el método científico en eso es muy riguroso, y lo que no cumpla el método científico, pues lógicamente no se considera científico, ¿no? Si genera la más mínima duda, pues no va a ser considerado ciencia. Este hombre también, que habló de que impactaría un asteroide contra nuestro planeta, Parravicini, dijo en el 1941: americanos y rusos competirán en la conquista espacial. Repito, esto lo dijo en el 41. Y no lo tengo enfrente, pero me acuerdo de uno también muy interesante que hablaba de la cibernética asesina. La cibernética asesina. ¿Os suena algo? O sea, se adelantó a la polémica que ya está levantando el tema de la inteligencia artificial. Es alucinante Parravicini. Os lo recomiendo porque incluso el más ateo va a flipar, si me permitís la expresión, cuando lea sus pictografías, sus explicaciones breves, porque muchas se han cumplido y yo diría que supera al famoso Nostradamus, tanto en precisión como en detalle. Lo supera ampliamente. De hecho, es considerado el Nostradamus argentino, ¿no? Y no es para menos, ¿no? Hay diferentes profetas, ¿no? Hay personas como en su momento Chico Xavier en Brasil, persona muy respetada, muy reconocida, incluso colaboró con la justicia para aclarar casos y todo. Existen casos que, repito, el hecho de que no tengamos la capacidad de entenderlo no los hace menos reales. Son cosas que existen. Y en ese sentido, pues yo creo que debemos estar abiertos, ¿no? A posibilidades de que superan nuestro techo intelectual o de tecnología conocida o de ciencia. Porque, no sé, yo en los años 80 me hubieran dicho que iba a llevar una computadora en el bolsillo con una cámara fotográfica increíble y tal, y me hubiera reído a carcajadas. Y estoy hablando de varias décadas. Me hubiera reído, no me lo hubiera creído. Por lo tanto, cualquier cosa que pudiera implicar tecnología de varios miles de años de tal, sería pura magia o algo simplemente milagroso para nuestros ojos. Eh, Aquí está, por ejemplo, ¿no? En esta imagen tenemos el asteroide impactando contra la Tierra, ¿no? Y su pequeña explicación, que ya digo, cuando los que tengáis curiosidad, pues vais realmente a sorprenderos muchísimo con la precisión de las cosas que ya están ocurriendo. No quiero decir con ello que tengáis que estar de acuerdo en la interpretación que él da a muchas cosas, porque él a lo mejor hay cosas que hoy consideramos modernas y normales, que él las critica en un momento dado o no le parecen bien, ¿no? Es decir, pero eso ya es una cuestión, una interpretación subjetiva de él, pero que la visión la tiene, de eso no cabe duda, y está constatado, ya digo. O sea, uno puede ser ateo, agnóstico, lo que sea, pero hay cosas que están ahí. Como nadie, por muy escéptico que sea, puede negar pues que ese libro del Apocalipsis que se juntó con la Biblia, pues resulta que estaba hablando de asteroides o de cometas sin tener ningún tipo de conocimientos en la época de esos objetos. Y insisto, y repito, que los describe muy bien para los conocimientos, conceptos y palabras que se manejaban en la época. Es que objetivamente nadie puede discutir que es extremadamente llamativo el hecho de que en el Apocalipsis te esté diciendo, pues de que esa estrella que cayó y otras estrellas que caían del cielo, que perfectamente en la visión que esta persona tuviera, pues entendemos todos que son fragmentos de un meteorito, que al friccionar contra la atmósfera, pues están incandescentes, están luminosos y se están viendo. Y pues ¿qué vas a decir que es? Lo único que te puede recordar son estrellas en movimiento.
Es que no hay otra cosa que pueda justificarlo. No hay ninguna otra analogía más precisa que ella, que esta. Por lo tanto, la precisión que le dio a sus palabras en este tipo de cosas son alucinantes. Es cierto después que el resto del Apocalipsis de Juan pues es un poco enrevesado, se presta a muchas interpretaciones que ni siquiera las iglesias se ponen de acuerdo, ¿no? Es decir, que no vamos a entrar en ese tema, ¿no? Y en las cosas que son alegóricas o simbólicas o son estrictamente literales, hay mucha controversia en ese sentido con todas, respecto a todas las iglesias también, con eso. Pero lo que yo aporto ahora mismo respecto concretamente a la analogía del tema de la caída del asteroide, ¿no? Lo que los babilónicos hablarían de Nibiru, ¿verdad? Y, y que, ya digo, han sido pues unos cuantos profetas respetados o clarividentes los que lo han anunciado para el futuro, pues bueno, podría quedarse simplemente en un mal augurio que no se cumpla, pues está bien, pero podría ser que incluso como ya ha ocurrido, nos informen en la tele de que puede pasar, ¿no? Cuando nos lo vienen diciendo, pues ya digo, pues estos clarividentes de los cuales mucha gente pues piensa que son farsantes y ya está. Y yo pienso que muchas veces el desconocimiento de la gente es lo que a veces les hace atreverse a etiquetar a estas personas, ¿no? Que realmente se han adelantado al futuro, porque ya digo, yo invito a los más escépticos a que lean a Parravicini, ¿no? Y que constaten la antigüedad de los textos. Con el tema de la Biblia pasa igual. Los papiros en los cuales fue recogido los primeros textos que al final han acabado conservándose por los religiosos además con el máximo respeto posible a las traducciones desde el arameo o el hebreo al griego, luego al latín, etcétera, procurando que fuera lo más fiel posible a la traducción. Aún así es cierto que hay ciertos malentendidos. En cualquier caso, hay ideas y frases y expresiones que son genéricamente aceptadas por todo el mundo, ¿no? Y ya digo, respecto al tema este concreto de los detalles del asteroide, son alucinantes y coinciden con los datos científicos. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería una representación figurada de un ascenso de personas que casi con seguridad se refiere al tema del rapto. Y aquí es cuando la cosa se empieza a poner loca, ¿eh? Porque abducción y rapto significan lo mismo, o rapto que secuestro, ¿verdad? Abducción significa eso. Y entonces en la Biblia te dice literalmente, habrá dos hombres trabajando en el campo. Uno será dejado, el otro será llevado. Nos lo está diciendo así, ¿no? Con dos mujeres lo mismo. Habrá dos mujeres con la molienda. Una será dejada, la otra será llevada. Yo sé que mucha gente pensará, bueno, pues seguramente pues se queda la cáscara ahí, el envase y se llevan el alma. Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, pero lo que sugiere la frase es que uno lo dejan ahí y al otro se lo llevan. Suena muy físico eso, suena muy a abducción. De la misma manera que, bueno, pues algunos o muchos, cada vez más creo, vemos desde hace muchos años ya extraterrestres en la Biblia y ovnis, donde hay carros de fuego, son ovnis, que era el único vehículo que conocían en la época, pues un carro. Se veía al atardecer pues que tenía un color ígneo y rojizo, pues de fuego, un carro, que es un vehículo, carro de fuego. Un ovni. Hoy diríamos he visto un ovni, no diríamos he visto un carro de fuego, porque entonces no había ovnis, ni siquiera imaginaban que fuera a descubrirse la avioneta. Por lo tanto, tenemos que entender el contexto histórico en el que se hace la apreciación y la visualización y cómo se transmite. Debemos intentar contextualizarlo a la visión contemporánea, ¿no? Fijaros, esta es otra de las cosas alucinantes que me han hecho hacer este pequeño vídeo en mi canalito doméstico. Es esta visión de Parravicini antes de que yo naciera, y voy para los 60. O sea, naves con forma de peces que viajarán a la Tierra en alta misión de auxilio.
bajarán a la Tierra en alta misión de auxilio. Pues bien, yo asocio el tema del rapto y el secuestro con cualquier interpretación mística que queramos darle, etcétera. Pues yo lo asocio pues con un rescate real, físico, ante un evento catastrófico a nivel mundial importante y que por supuesto pues no van a coger al tuntún a las personas, ¿no? En ese sentido, he tenido la suerte de conocer alguna que otra persona clarividente, tanto hombre como mujer, que realmente tenían cualidades, tenían un don especial. Es decir, yo he comprobado que la clarividencia existe. Lo he comprobado personalmente. Se me puede creer o se me puede no creer, pero como yo mismo lo he constatado, pues sé que hay personas que tienen la capacidad de ver el aura que parece ser que nos rodea a todas las personas. Pensemos que nuestros ojos no ven mucho. Se mueven en una franja muy estrecha, entre el ultravioleta y el infrarrojo, unas longitudes de onda muy concretas, pero que después vamos a ver la lucecita del mando a distancia y no la podemos ver. Sin embargo, la tecnología moderna de nuestro teléfono la ve. Eso ya lo habéis comprobado mucho seguramente, que nosotros no vemos el infrarrojo del LED del mando a distancia de la tele, pero nuestro teléfono sí lo va a ver. Es decir, que hay cosas que existen aunque no las veamos y que hay cosas que pueden verse o no verse, etcétera, ¿no? Y que por supuesto que pueda haber civilizaciones que estén miles y miles y miles de años por delante de nosotros, que nos pareciera su tecnología pura magia o milagro, pues sería lo normal, claro. Y os voy a poner un ejemplo, además. Eh, el siglo pasado, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ahora sigo con esto, pero antes de seguir con eso de la Segunda Guerra Mundial, daros cuenta, aquí tengo un añadido de la Biblia donde habla de las características del cometa: granizo, fuego mezclado con sangre, es decir, granizo es la parte congelada que llevan muchos cometas, que llevan líquido, llevan agua congelada. El fuego sería el constatadísimo hierro que llevan muchos cometas. Y la sangre, pues eso, el hierro fundido al entrar a 65.000 kilómetros por hora contra el escudo de la atmósfera, y toda esa sopa de hielo, o sea, fragmentos de hielo disgregándose y bueno, y la fricción como una cerilla encendiéndose que mezclaría el fuego y que llegaría a fundir parte del hierro, adquiriendo una tonalidad que podría ser perfectamente vista en una visión de un clarividente como si fuera sangre. Y simplemente son pues esos fragmentos con esas características que hoy en día los científicos nos han demostrado que existen y que son así. Son composiciones de meteoritos y de cometas. Es decir, que es lo más alucinante el hecho ese, repito, de que hace 19 o 20 siglos nos explicaran sobre un asteroide y sus efectos sin conocer qué es lo que era. Aquí, por ejemplo, en Mateo 24, ¿no? Es lo que decíamos antes, ¿no? De que están dos hombres en el campo, uno es tomado y el otro es dejado, ¿eh? No habla de que se lleva el alma. Por supuesto, uno puede imaginar lo que quiera, pero aquí pone lo que pone. Dos mujeres están moliendo, una se toma y la otra se deja. Habla de que una mujer se deja y la otra se toma. Yo creo que esto se puede interpretar literalmente de que es recogida, ¿por qué no?, por esos extraterrestres, porque hay que recordar que los ángeles de la Biblia no eran terrestres y eran muy sólidos, ¿eh? No eran hologramas, porque de hecho, si tenemos que dar credibilidad a la historia de Lot, pues aquellos extraterrestres o ángeles, recordemos que ángel quiere decir mensajero. Y mensajeros, hay muchos indicios de que sigue habiendo todavía contactos y contactados y demás de posiblemente esos mismos mensajeros, ¿no? Que estamos todavía en cuarentena a nivel oficial, pues es posible que estemos en cuarentena todavía, a nivel de que no se den a conocer oficialmente, etcétera. También debemos entender que si unos astronautas de la ESA o de la NASA o lo que fuera llegaran a un planeta donde estuvieran guerreando, donde estuvieran disputándose terrenos, quisieran unos del mismo planeta creerse superiores a los otros por cuestiones ideológicas, políticas, religiosas o de poder o de ambición, yo creo que los astronautas
terrestres dirían, buf, ahí no me meto yo. Oye, que se sigan peleando, ya evolucionarán tú. ¿Qué les vamos a decir? ¿Ser buenos? Y más nosotros, ¿no? Que no somos precisamente el ejemplo a seguir, ¿no? Los terrícolas. Por lo tanto, viendo las cosas desde esas perspectivas, podríamos imaginar pues que nuestro libre albedrío pues se deje funcionar pues hasta las últimas consecuencias, ¿no? Porque al final, más que si Dios castiga o deja de castigar, que no me voy a meter ahí, lo que está claro es que el hombre, estamos viendo cómo está actuando el hombre. Otra cosa es, y no me meto tampoco, que haya entidades o espíritus supranaturales, con otra naturaleza, lo que sea, que puedan estar influyendo en la gente con el perfil adecuado para estar liderando países que nos lleven a todos a la ruina. No lo sé, no lo sé, ¿no? Esas son cosas que creo que no sabe nadie. Está claro que parece que existen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y que también está, curiosamente, escrito que habría cada vez más apostasía y más incredulidad a las religiones, ¿no? Eso también está escrito y se está cumpliendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Tesalonicense, pues dice que, bueno, pues habla un poco, esto ya aquí ponen a Jesucristo en la segunda venida y demás, y bueno, lo que he subrayado ahí es que de alguna manera dice, pues que algunos que vivan serían arrebatados, eso descartaría el tema de que solo es el alma, porque aquí en Tesalonicense ya nos están diciendo que viven y son arrebatados o abducidos, ¿no? En las nubes. Hombre, dudo que sea en el vapor de agua. Sería más verosímil pensar que entre la deidad y nosotros hay infinidad de niveles y que para ser arrebatado alguien físicamente es porque físicamente lo van a poner en algún sitio. Y bueno, después decía, y los que se queden y demás, pues habla de que serían testigos de la segunda venida del maestro, etcétera. Pero que ya digo que no se trata de aquí de meternos en cuestiones religiosas y de creencias, ¿no? Sino de sacar algunas conclusiones respecto al tema central, que es las asociaciones de cuestiones científicas, religiosas, extraterrestres y de asteroides, concretamente, ¿no? Entonces, aquí ya digo, pues se puede deducir que los que son arrebatados y viven, pues repito, es porque están siendo ubicados en algún sitio, ¿no? Bien sea en alguna nave temporalmente o, bueno, son los físicos los que en la pizarra están dibujando que se podría llegar a doblar el espacio-tiempo. Einstein ha demostrado, mirad, esto es una fotografía de mi propia cámara desde mi terraza que fotografié a varios objetos con apariencia metálica. Y lo tengo en la tarjeta SD, quiero decir, hubo aquí un investigador de la región que le pasé unas fotos y me dijo, pues las voy a analizar y te diré algo. Y le dije, sí, por favor. Al final parece ser que se le olvidó. Es un hombre que ha salido incluso en la televisión algunas veces, es reconocido por la labor como investigador, un buen investigador. Sin embargo, al final no me comentó nada de las fotografías. Por mucha inteligencia artificial que haya, cualquier tipo de falsificación es desmontable pericialmente. O sea, eso hay que tenerlo claro. Bueno, como decía, Einstein habló de, y se ha demostrado ya que un reloj atómico en la punta de una montaña alta varía un poquito la hora del que ha sido colocado a nivel de playa. Es decir, efectivamente parece haber una relación directa entre la gravedad y el tiempo, que demostraría efectivamente lo que decía Einstein, ¿no? De la relatividad respecto a que mientras más afectados estamos por la gravedad, pues el tiempo transcurre más deprisa y mientras más alejados estamos de cualquier gravedad, más lentamente discurre. En ese sentido, tampoco descarto que pueda haber inteligencias danzando. Recordemos que somos un granito de arena, nuestro sistema solar, en un desierto, donde por fuerza, estadísticamente y probabilísticamente debe haber inteligencias desarrolladas mucho más que nosotros y mucho antes. Sería muy soberbio, muy arrogante por parte de la raza humana pensar que es que somos, pues eso, el centro del universo, ¿no? Que somos la cosa, la rara avis del universo, cuando solamente aquí en la Tierra, hecho con los mismos ladrillos que el resto del universo, no sé si habrá algo que añadir en la tabla periódica, pero que en cualquier caso en la Tierra hay miles y miles de especies catalogadas de vegetales y animales. Y aún todavía estamos encontrando nuevas especies cada año en el mar, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, creo que deberíamos ser humildes en este sentido. Cuando en la Tierra estamos hablando de los astronautas, ¿no? La NASA, terraformar planetas en el futuro que reúnan las condiciones. Y no hemos podido ser nosotros terraformados, no han podido sembrar vida aquí y preparar la vida para nosotros.
No podemos estar hechos a lo mejor a la imagen y semejanza conforme a, como dice el Génesis, conforme a nuestra, en plural, conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y habla en plural, repito, como si hubiera más dioses. Entonces, también quiero decir una cosa, y es la perspectiva de los eventos, ¿no? El siglo pasado, un militar americano, en el transcurso de la Segunda Guerra, en una isla del Pacífico, por lo que fuera, se vio obligado a aterrizar allí en un aterrizaje un tanto de emergencia, ¿no? Y los habitantes de aquella isla, que estaban muy alejados de todo adelanto técnico, que vivían como hacía muchos siglos atrás, adoraron al piloto. Lo podéis encontrar incluso en internet, está por ahí. Hay como una especie de avión hecho con cosas vegetales, ¿no? Con ramas o con plantas y tal. Hay como adorando al pájaro metálico con el que vino aquel dios del cielo. Y era un oficial americano de las fuerzas aéreas. Es decir, cuando menos vamos a descartar que hace varios miles de años no se presentaran unos seres superiores y no se pusiera en duda cuando se les dijera, somos dioses, somos vuestros dioses. ¿Quién lo iba a cuestionar? Si te estaban haciendo una demostración de poderío brutal. Todos nos lo hubiéramos creído, ¿no? Si se hubieran presentado como dioses unos seres en aquella época, habida cuenta de que el siglo pasado, pues seres congéneres de este planeta, pues les estaba sucediendo lo mismo con un aviador, ¿no? Por lo tanto, hay que mirar las cosas en perspectiva e intentando darles, cuando proceda una lectura contemporánea, para entender mejor lo que en ese momento se nos está transmitiendo tan fantásticamente bien. Yo la creencia que tengo, y por eso la comparto y es muy descabellada, es esa. Que efectivamente puede estar perfectamente y no se, creo que no se debería descartar el hecho de que esas naves que se han visto, que incluso pilotos de vuelos comerciales han visto ovnis enormes en el cielo, algunos se han atrevido a decirlo cuando ya estaban jubilados. Vimos, por ejemplo, casos como Copérnico, ¿no? Que en su momento, pues, cómo fue tratado por decir, no, no, aunque el sol tú lo veas salir de por ahí, moverse, pero en realidad, y bueno, y la ciencia cerrada del momento, dogmática, pues bueno, pues ya sabéis, se la liaron y demás, lo arrinconaron y casi, bueno, pidieron que se retractara, etcétera, etcétera y demás, ¿no? Y bueno, grandes personas que han pensado científicamente por su cuenta y han abierto la puerta a nuevos progresos científicos han sido por romper con las ideas fosilizadas que prevalecían en ese momento, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, a Galileo Galilei, etcétera. Yo el ejemplo que pondría hoy en día sería, por ejemplo, con el físico Loeb, con el famoso objeto sólido que se vio desde el observatorio de Hawái y que le pusieron el nombre de Oumuamua, que además quiere decir el mensajero que viene primero. Es bonito. Pues bien, este objeto, el físico Loeb, pues también lo han arrinconado como otro loco más de los ovnis, porque se dio cuenta que cuando detectaron que el enorme objeto que delante del Sol pegó un acelerón tremendo, que era imposible físicamente para un objeto asteroide, etcétera, pues él lógicamente pensó que aquello parecía estar autopropulsado. Y entonces de ahí ha escrito un libro, etcétera. Lógicamente, las líneas por las que nos van conduciendo no parecen ser las que vayan a coincidir con ese tipo de pensamientos. Pero por eso debemos pensar por nuestra cuenta, para que al menos intentar discernir por nuestra cuenta, ¿no? De lo que se nos explica a veces, pues igual hay muchos intereses detrás para poder seguir manteniendo pues un sistema que beneficia a determinadas personas, ¿no? Y eso pues hace que el ir en contracorriente pues cueste mucho, ¿no? Doy por verosímil el hecho de que haya seres capaces de que, como personas avanzadas, como clarividentes, etcétera, que son capaces de ver el aura, ¿no? Esa parte que hablan los budistas, que también se representa en nuestra cultura cristiana con aquellas coronillas que se le ponían a los santos, que no deja de ser el aura también, es algo que existe, que no podemos ver, pero que está ahí, que es una parte de nuestro cuerpo, pues
Posiblemente si hay seres avanzados que llamaríamos ángeles siglos atrás, hoy en día diríamos extraterrestres pleiadianos, seguramente, pues seguramente tienen la capacidad de poder seleccionar si tuvieran la ocasión de tener por piedad, por compasión, de tener que salvar a 2.000 millones de personas con un montón, con miles de naves enormes, en arrebatamiento, en secuestro, dejando uno y llevándose a otro, como dicen los textos sagrados, pues ¿por qué no? ¿Por qué no intentar asociar la posible realidad física con cosas que se nos ha anunciado en la religión, que le damos ese carácter místico y demás, ¿no? Ciertamente, cuando Parravicini está diciendo que esas naves de fuera, y lo escribió en los 60, vendrían a rescatar en auxilio importante a gente, yo no puedo más que asociar eso con un posible rescate real. Y ya digo, esos seres seguramente tienen la capacidad de discernir, de ver nuestro aura, de ver las personas, el pensamiento que tienen, la maldad o bondad que tienen, eh, las intenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Igual que ya digo, un clarividente es capaz de ver si tienes un aura más amarillita, más bonita, o la tienes de otra forma, porque eso es algo que muchos no van a creer nunca, pero que otros, por una serie de experiencias que hemos tenido con personas que hemos conocido y ciertos libros muy interesantes que han caído en nuestras manos, pues sí que lo creemos. Por lo tanto, entendemos que cabe muchísimo esa posibilidad de que otros seres puedan acabar seleccionando a unos elegidos que puedan evitar ese peor trago en un cataclismo mundial. Y ahí dejo esa idea como posible y con estas profecías de gente muy respetable que podéis investigar en internet para que veáis que efectivamente lo son, que son gente que ha acertado muchas cosas y al final todo confluye en lo mismo y eso no es restarle importancia a Dios, que nadie se confunda, todo lo contrario. Bueno, un saludo y hasta otro rato.